Bien, bienvenidos a una nueva clase de política turística. Hoy vamos a trabajar, observar, analizar el concepto de los instrumentos necesarios para llevar adelante las políticas, dándole a posteriori vamos a entrar en la próxima clase seguramente con las cuestiones de herramientas para llevar adelante, profundizar los conceptos fiscales, los conceptos de medición del impacto económico, y allí aparecerá nuestro conocido modelo renta-gasto, que lo vamos a desarrollar en profundidad. Pero hoy, como decía, nos vamos a abocar al concepto de instrumentos que en definitiva son los que nos sirven para alcanzar los objetivos que nos proponemos detrás de toda política fiscal, vengo con temas de macroeconomía, de toda política turística. Aquí vale la pena marcar algo que surge sistemáticamente en los exámenes y refleja obviamente una dificultad para interpretar el concepto de fines, objetivos y metas que lo observamos en clases anteriores, esta idea del largo plazo, esta idea de qué cambio, qué quiero que ocurra en la sociedad o qué quiero que ocurra en el ámbito en el que estoy trabajando, como idea de largo plazo, la aspiración. Siempre lo marco en los conocimientos que ustedes tienen de marketing, proceso de administración, cuando plantean la visión. Bueno, el concepto de fin, en este caso, sigue siendo igual. Y esto suele traer muchos problemas porque, en definitiva, no terminan de identificarlo. Lo mismo la concepción de los objetivos. En el último examen hubo alguna pregunta en ese sentido y, bueno, no había problemas como para establecerlos en un caso en particular. Aclaro que los exámenes de política siempre se basan en un caso y el análisis de algún caso, como también muchas veces los parciales o distintos tipos de examen, se basan en eso, en el caso, la interpretación, el trabajo. Entonces, volviendo al punto, los instrumentos sirven para la obtención de los objetivos. Estos instrumentos tienen distintas características: planificación, económicos, administración. En rigor, lo que vamos a analizar, siguiendo también los trabajos de Velasco, aquí es relevante, ustedes lo tienen cargado en la bibliografía y lo tienen desarrollado en el libro de política. Tipología de instrumentos organizativos vinculados a los planes, a la programación de la actividad turística, las normas, los aspectos que hacen a las finanzas, todo lo que tiene que ver con el conocimiento y la comunicación. Si bien el conocimiento es uno de los instrumentos que se ha incorporado en la bibliografía en los últimos trabajos de Velasco, que ya digo, ha desarrollado estos temas, originalmente no tenían el concepto de mejora del conocimiento. Esto fue incorporado a posteriori en virtud de identificar la importancia que tenía para la consecución de los objetivos este tipo de conceptos. Cuando nos planteamos entonces los instrumentos organizativos, encontramos una apertura en términos de aspectos de la administración, aspectos que tienen que ver con la ejecución y aspectos asociados a la relación, a la interacción entre los distintos componentes de la actividad turística. ¿Sí? Un segundito. Dije, está complicado. El tema concreto de los instrumentos organizativos
asociados a las estructuras administrativas tienen que ver con la responsabilidad. El instrumento es la planificación y la manera en que se lleva adelante el tipo de organización para intervenir en turismo. Es decir, qué tipo de organismo, ya sea una dirección, ya sea una, un ministerio, ya sea una secretaría. Esto tiene que ver con los aspectos de las estructuras administrativas que, como también ustedes lo están viendo con el profesor García, eso impacta en aspectos de la autonomía y digamos, el acceso a recursos para poder llevar adelante la implementación de las decisiones de política y el logro de los objetivos. Entonces, ahí tengo un concepto clave que es cómo me organizo. Desde el punto de vista de las estructuras ejecutivas, son los distintos tipos de organismos en general, los tomadores de decisiones, el grado de autonomía y flexibilidad. Como se darán cuenta, un ente, como hemos visto, el IMPROTUR o los llamados entes municipales de turismo en sus distintas versiones, suelen tener un grado de autonomía mayor que el que les permite dependencias que están asociadas a la estructura burocrática del Estado. Recordemos que eso es así por las posibilidades de utilizar los recursos por parte del presupuesto. Esta es la cuestión clave. Entonces, ahí aparecen los famosos buró de convenciones, los entes público-privados muchas veces. Esto tiene distintas lecturas. En algún momento, hace algún tiempo, uno de los municipios con el que he estado trabajando, me consultaba para ver la posibilidad de desarrollar un ente que permitiera implementar políticas turísticas que, digamos, que indicaba la Secretaría de Turismo de la municipalidad, pero de alguna manera contando con el apoyo privado en aportes de ingresos, en un espacio más allá del presupuesto municipal. Entonces, esto tiene distintos grados de complejidad. En La Plata hemos contado con entes que eran fuera de la estructura municipal. Actualmente el ente turístico está vinculado a la estructura municipal. Digamos, su presidencia es por un actor digamos, de la actividad turística de la ciudad, o sea, del ámbito privado, pero digo, allí aparecen todas estas suertes de situaciones más complejas para identificar el grado de autonomía, la flexibilidad con la que cuente. Cuanto más asociado al presupuesto público, menos flexible suelen ser. Entonces, allí tenemos aspectos de la organización, aspectos de la ejecución, aspectos que tienen que ver con la cooperación y allí surge los organismos que digamos, trabajan entre organismos públicos, organismos administrativos que que se unen para llevar adelante una misma actividad. Por ejemplo, digamos, la actividad pública que maneja el ente, digamos, Patagonia, estoy tratando de hacer memoria de este momento, donde allí confluyen las distintas provincias que le dan forma, y entonces ahí tenemos organismos administrativos de base, digamos, política, en el sentido de base provincial.
y también aquellos que interactúan entre parte del sector público y parte del sector privado, como dábamos a entender con los buró o con los entes municipales de turismo, a nivel, el mismo IMPROTUR, que tiene la presencia de la CAT, como representación de la actividad privada. Bueno, ahí hay distintas cuestiones desde la organización. Posiciones liberales donde claramente lo que se busca es la menor restricción a la competencia, brindando seguridad, digamos, al consumidor, seguridad al turista, mayor libertad en la creación de empresas y, bueno, la pretensión siempre está asociada a la obtención de la eficiencia, el mejor uso de los factores productivos, que es lo que iría al principio de toda línea de trabajo por los ideales o por la concepción liberal de la economía. En principio, la concepción liberal de la economía, sin entrar en el manejo de la concepción filosófica, que también tiene que ver con la eficiencia, pero bueno, ya es un aspecto más amplio. Desde la mirada socialdemócrata, lo que tenemos es una mayor presencia del Estado, por lo tanto, vamos a ver políticas más activas o políticas activas. La concepción de la equidad frente a la mirada del mercado, la mirada de la eficiencia, la búsqueda de la equidad, es decir, la búsqueda del reparto de los bienes y servicios que refleje una posibilidad de acceso igualitario. Estos son siempre conceptos bastante complejos en su definición, porque nunca termina de quedar claro qué significa, en el sentido de decir que todos tengan lo mismo, que todos tengan acceso a lo mismo, que las posibilidades sean las mismas. La concepción, para entender, la concepción liberal plantea que las condiciones, las posibilidades sean las mismas. La posición socialdemócrata tal vez no dice eso, dice que todos accedan a lo mismo, o que todos tengan lo mismo. Sí, ahí hay diferencias, pero de vuelta es interesante planteárselo porque en última instancia refleja lo que piensa el poder político respecto a una actividad como es el turismo, qué tipo de turismo privilegia al Estado, turismo social, turismo como hecho económico exclusivamente, turismo como un derecho, es decir, hay distintas lecturas, ¿sí? A partir de allí aparece toda la elaboración y la participación por parte del Estado en la mirada, en la puesta a disposición de los productos turísticos y en definitiva en la idea de incentivar determinados comportamientos, es decir, que se usen los productos de una manera o que se use el turismo o se genere turismo de una determinada manera, frente a la otra concepción donde lo que se privilegia es que cada uno adopte la decisión que le parezca más conveniente y vaya por el lado que le resulte más conveniente. Es decir, son dos miradas sobre el tema. La otra concepción en términos de instrumentos asociada a los aspectos de planificación, los llamados planes generales, donde lo que estoy receptando es todo un conjunto de ideas y digamos, acciones a desarrollar para alcanzar el resultado. Tienen que ver el plan federal de turismo sustentable, nuestro ejemplo ya con varios años en vigencia, con sus
modificaciones, ustedes lo tienen en el material del aula. Hay identificación de determinación de objetivos, instrumentos que necesito para cumplir cada objetivo, los medios con los que voy a contar, la manera de alcanzar esos planes puede ser tanto pensada por un conjunto de profesionales o que surja del intercambio con la población. El plan federal, de alguna manera, se muestra que ha surgido en su momento del intercambio con las distintas poblaciones en talleres, en mesas de trabajo, para llevar adelante lo que terminó siendo un conjunto de acciones, identificando las necesidades de cada población o cada destino relevante que aparece en el plan. Bueno, esto es un poco lo que, digamos, la metodología que se llevó adelante para el desarrollo del plan. La imagen de lo que se pretende. Por el otro lado, tengo los programas, que es ya la mirada concreta sobre la actividad. Entonces allí tengo herramientas. Ahí fíjese la diferencia. En el programa voy a tener las herramientas con las cuales voy a llevar adelante una actividad. Instrumentos son la mirada general. Voy a tener un instrumento financiero, voy a tener instrumentos de comunicación. La herramienta es el hecho concreto con el que voy a contar. Por ejemplo, no sé, la baja de la tasa de interés, si fuera ese el caso, o como veremos en la unidad 7, aspectos que tengan que ver con una mejora en la obtención de bienes de capital o mejoras tecnológicas, herramientas concretas que lleven a la posibilidad del desarrollo de la acción que se está planteando. Y por lógica tiene el mayor grado de detalle porque está elaborando el punteo sobre las distintas cuestiones que se necesitan para cumplir con el objetivo, o sea, alcanzar el objetivo propuesto. Hay un conjunto de cuestiones, instrumentos organizativos. Esto que les planteo aquí son distintos links, son ejemplos de pueblos auténticos, el Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Salta, las políticas de turismo educativo, cuestiones que tienen que ver con ciudades globales, cuestiones que tienen que ver con el Plan Federal Estratégico. De hecho, esto es un relevamiento que hicimos el año pasado, que lo incorporé. Este año lo tomé como base. El Plan Nacional de Turismo Interno, es decir, un conjunto de propuestas que siguen estando vigentes. Cuando pensamos en la norma, en realidad estamos pensando en el marco jurídico, en definitiva, para el cumplimiento de la actividad turística. Y entonces aparecen los distintos tipos de reglamentaciones y establecimiento de aspectos legales que hagan a la actividad. Entonces, esto puede ser que sea directo o indirecto. Si una norma bromatológica tiene que ver con aspectos que son sanitarios, pero que en definitiva van a tener que ver con cuestiones del ámbito gastronómico, y el ámbito gastronómico va a tener que ver con el turismo. Es decir, digamos, puede ser en forma directa como en forma indirecta. Claramente sirve para darle, como decía, marco jurídico, ordenar el sector.
allí ustedes pueden hacer la búsqueda, es decir, hay todo tipo de normas. Es más, en este momento está claro toda la secuencia de protocolos que han surgido para el cumplimiento de las distintas situaciones frente al COVID-19. Aparece también toda la normativa en los últimos tiempos de cuestiones vinculadas a la discapacidad. Entonces, hay un gran desarrollo. Nosotros tenemos un tesista mío, Iván Rablik, que está manejando los temas de discapacidad en el Ministerio de Turismo y Deporte ya hace bastante tiempo. Como siempre digo, su tesis fue justamente sobre temas de discapacidad y él lo que hizo fue en su momento analizar las inconsistencias o los problemas que tenía el Paseo del Bosque, vinculado a las dificultades para el uso por discapacitados de cualquier tipo. Bueno, fue una tesis que de excelente desarrollo, nos tomó un buen tiempo, pero lo que yo marco allí es que a partir de eso fue el punto de partida profesional, y es en eso en lo que está trabajando, y es lo que ha llevado a ocupar posiciones cada vez más importantes dentro del ámbito digamos, de las decisiones, de la implementación de normas de calidad y demás cuestiones vinculadas a la discapacidad en sus distintas facetas. Esto es muy interesante, por eso yo siempre, una digresión, los aliento a que el tema que elijan sea el tema que ustedes visualicen como para el que le van a dedicar su vida profesional. No pensar la tesis de otra manera es rifar un año de vida en algo que en definitiva después nunca lo voy a usar. Y bueno, eso es una mala asignación de recursos. Allí habla el economista, pero una mala asignación de recursos. Entonces, es interesante tenerlo presente porque hoy por hoy varios de sus compañeros ya egresados están haciendo excelentes carreras a partir de los temas de tesis que plantearon en su momento y se han desarrollado profesionalmente en eso. ¿Sí? Aspectos, de nuevo, los instrumentos financieros. Como siempre, cuando hablamos de finanzas, surge el problema, bueno, ¿quién es el que define allí? Porque vamos a ver los estímulos económicos, que pueden ser tanto para el sector público como para el privado, pero ¿dónde está la definición del instrumento, es decir, la ayuda económica? Ahí aparece un problema porque cualquier decisión que querramos tomar desde el ámbito del ministerio, en nuestro caso el Ministerio de Turismo y Deporte, va a chocar con algo muy simple. ¿Quién pone la plata? Para hacerla fácil. Y una cuestión es que el ministerio tenga fondos propios y entonces pueda hacer una acción de fomento desde sus posibilidades. Y otra cosa es que tenga que recurrir al sistema bancario. Y otra cosa es que necesite incrementos de presupuesto, y ahí vendrá la capacidad de gestión de parte de las autoridades para obtener una mejoras presupuestarias. De vuelta aquí, noten la vigencia que esto ha tenido en el último año a partir del cierre de las actividades, y entonces la presencia en términos de turismo, poca o mucha. Ustedes recibieron un mensaje mío, un envío con una nota donde
aparecía es decir, se hacía, eh, trabajaba sobre las palabras del presidente de la CAT, y, y él daba un panorama bastante complejo de la actividad turística, con una serie de restricciones. Algunas de ellas, yo luego les envié otra nota que hacía mención a algunas respuestas desde el ámbito político, digamos, desde el Poder Ejecutivo, para resolver parte de estas cuestiones, pero gran parte de estas situaciones no han sido resueltas. En otros países, por ejemplo España, ha sido resuelta a medias. Los empresarios españoles de turismo normalmente se quejan de la ayuda poca y tardía que les ha producido el Estado español, siendo que turismo es el principal aportante de la actividad económica en España. España, por definición, pasó a ser un estado, un destino turístico por completo. Entonces, allí aparece esta idea de los instrumentos financieros, en qué medida, cuánto cuánto pueden aportar los distintos niveles del poder político, porque hablamos de la nación, pero tenemos que pensar en la provincia y más todavía tenemos que pensar en el municipio, en qué capacidad tiene. Acabo, si estoy leyendo una tesis, digamos, estoy trabajando sobre una tesis que tenemos que evaluar, que justamente hace mención a cuestiones de estas características en un municipio en particular, en qué medida han podido aplicar instrumentos financieros por parte del municipio, si es que el municipio en definitiva cuenta con alguna posibilidad de hacerlo. Normalmente, como vamos a ver, esto tiene que ver con las tasas que cobran los municipios, las posibilidades de algún tipo de ayuda. Bueno, pero la importancia de esto radica en que al momento de pensar el instrumento financiero, la relevancia es de a quién es el que va a tener que termina decidiendo. Si termina decidiendo el Banco Central de la República Argentina, porque estoy necesitando algún efecto sobre las tasas de interés, bueno, claramente voy a tener un problema, o si quien termina decidiendo es el Ministerio de Economía, porque va a trabajar en aspectos que hacen a un mayor gasto público o una condonación de deudas por algún tipo. Noten ustedes que está claro la idea del instrumento, la percepción, pero también hay que empezar a ver las restricciones que surgen para ver su cumplimiento. ¿Sí? Bueno, algunos instrumentos normativos, que también sistemas turísticos de tiempo compartido, alojamientos turísticos, la ley de alojamientos turísticos, todas las leyes de protección al turismo nacional, los programas de las directrices de accesibilidad. Este tema de las directrices tiene que ver con lo que les comentaba de la presencia de vuestro compañero Iván Ravlik, donde se ponen en marcha un conjunto de cuestiones que hacen a la norma, a la idea de la norma. ¿Sí? Aquí, instrumentos financieros, la línea 700 de turismo, plan estratégico de alta montaña, turismo. Hay distintos, después se los puedo compartir. Bueno, turistas no abandonan el IVA, no abandonan el IVA. El problema del IVA, eso lo vamos a ver en la unidad 7. Aspectos que tienen que ver con la mejora del conocimiento. Bueno, y aquí es decir, acá aparece todo el problema de cómo
genero, digamos, cómo incorporo conocimiento que tenga que ver con la actividad turística, cómo desarrollo procesos formativos para llevar adelante el turismo. En definitiva, mejora del conocimiento está asociado a en nuestras actividades. Recordemos, ya lo habíamos comentado cuando analizábamos la ley de turismo en alguna anterior clase, que las actividades formativas no aparecen como dentro del detalle del anexo de las actividades características del turismo. Entonces, noten ustedes que son instrumentos, sirven para desarrollar, pero si lo pensamos en términos del encuadre legal, no aparecen dentro de el punteo tomado de los lineamientos de la Organización Mundial de Turismo que están incorporados en la Ley de Turismo, la Ley Nacional de Turismo. Entonces, esto, si bien sirven para entender cómo desarrollar los objetivos, a la hora de conseguir algún tipo de soporte en términos gubernamentales, soporte presupuestario, bueno, allí también no hay un hecho, digamos, un respaldo concreto, simplemente, nada más, también para marcarlo. Todo lo que tenga que ver con la investigación, todo lo que tenga que ver con de qué manera se da a conocer, se distribuye los resultados de la información y en qué medida impactan en los tomadores de decisiones, en el empresariado, en los actores del entramado privado, público y privado. O sea, en qué medida todo lo que investigamos dentro del ámbito universitario o en otros espacios, es posible que llegue a quienes está dirigido en definitiva. Aquí de nuevo aparece esta figura que hace poco me comentaban, de qué piensa el empresario de un universitario. Y muchas veces piensa que no le sirve, porque en realidad el empresario está buscando un técnico y no está buscando una persona que elabore y que pueda planificar. Muchas veces existe eso, es decir, una distancia entre el requerimiento privado de, bueno, quiero a alguien que empuje el lápiz, vamos a ponerlo así, frente a la formación universitaria que tiene un alcance mayor. Y entonces el empresario puede estar no motivado a buscar profesionales por esta situación. Entonces, allí también aparece el problema de que muchas veces se traduce en que el empresario no sabe o no quiere saber qué es lo que puede hacer el profesional en turismo. Y eso también tiene que ver con este ámbito, el instrumento de la mejora del conocimiento, los programas de formación para la distribución del conocimiento. Entonces, fíjense que allí el papel del ámbito público que permita diseminar el conocimiento es clave, porque no olvidemos que, para buscar, hacer referencia a otro conocimiento que ustedes tienen, que en definitiva el conocimiento genera externalidades positivas. Y esto, por lo tanto, si genera externalidades positivas, lo que se recomienda en esos casos es un subsidio, es decir, es una ayuda porque la sociedad va a tener un beneficio superior al que tienen aquellos que entran en contacto por el
por el hecho concreto, es decir, el efecto de la externalidad positiva es dos empresas, sociedades, organizaciones, entes que se ponen en contacto, generan un intercambio que impacta sobre terceros, que no están participando de ese intercambio. Bueno, el caso del conocimiento, la educación y demás, tiene todas externalidades positivas. Por ende, siempre la recomendación va en torno a fomentar, a subsidiar ese tipo de actividades por esta cuestión clave. Eh, la otra cuestión de, bueno, instrumentos de mejora que tengan que ver con la investigación, el desarrollo y la innovación. Aquí, ahí hay un tema que me permito sugerir también como tema de tesis, porque realmente es muy poco lo que se lee en relación a todo lo que es innovación, investigación, desarrollo, innovación. Turismo particularmente tiene un problema con eso, porque no es de los sectores que vayan, que se muestren con una presencia de una capacidad innovativa, una capacidad para cambiar reglas de juego, una capacidad para establecer nuevas maneras de llevar adelante la actividad. Entonces, una sugerencia en todos estos casos es tratar de, a aquellos que le interesen, buscar un planteo vinculado a innovación, desarrollo e investigación, bueno, como quieran, porque allí turismo tiene falencias, claramente turismo tiene falencias, y entonces estaría bueno en descubrir las falencias, presentarlas, elaborar algún trabajo alrededor de eso. ¿No? Una sugerencia, porque en los últimos tiempos he visto muy poco. Si bien usted tiene una tesis ya de hace algún tiempo de Dana Acosta, la compañera de ustedes, que sobre Smart City, o sea, ciudades inteligentes, que logró, bueno, Dana lo presentó también en un congreso, si mal no recuerdo, de la Organización Mundial del Turismo en España. Esta fue una tesis muy interesante, me tocó ser jurado también allí, pero voy a que son muy pocos los trabajos que se observan como fin de carrera vinculado a esto. ¿Sí? Sistemas de información de apoyo a la toma de decisiones. Bueno, otra cuestión allí que es todo el desarrollo de los tableros de comando para la toma de decisiones, que en definitiva pueden ser utilizados en algo que vamos a ver en la unidad 8, que es todos los temas de la competitividad y los modelos de competitividad. En ese sentido, el conjunto de indicadores y el desarrollo de los mismos, que en algún momento me tocó trabajarlo para algún municipio, para que ese municipio pudiera tener la conformación de un tablero de comando en base al seguimiento de los indicadores relevantes asociados a la competitividad. Bien, esto que les digo, que ya digo, desde el punto de vista profesional, me tocó hacer en algún momento, no es algo que esté difundido, no se observa en general, muy poco lo que hay a nivel de municipios, y a nivel provincia tampoco, o sea, tampoco, es muy poco. Hay avances en lo que son los llamados observatorios, el claro ejemplo de Cava, el observatorio turístico es
por demás importantes porque han generado un conjunto de indicadores que permiten hacer un seguimiento de las distintas actividades de una manera con gran precisión, es decir, identificando los distintos componentes, las distintas situaciones que se van produciendo. ¿Sí? Bueno, todo lo que hace a la difusión, ¿sí? Entonces, distintas institutos, centros, bueno, institutos, lineamientos de recursos humanos para el turismo, lineamientos, sí, sí, hay varias cuestiones que tengo que después se las voy a compartir, como les digo. A ver, cuestiones que tienen que ver con la comunicación, los instrumentos de divulgación. Allí, reitero, la ley de turismo no hace ningún comentario a este respecto, no están involucrados como parte de la actividad turística los distintos medios de comunicación específicos. No. Por lo tanto, si se pretende en algún momento fomentar o generar una mayor difusión, no hay instrumento legal, si es necesario, para vincularlo con los hechos de los actores de la comunicación. Entonces, esto más que nada es los instrumentos, llámese los distintos, hoy por hoy, el manejo online de la prensa turística, mensajero turístico, o distintos Hostel Tour, que todos los días envía comunicación vía mail de todas las actividades, tanto a nivel internacional como, bueno, a nivel latinoamericano. Allí tenemos acciones comunicativas. Desde el punto de vista del gobierno, cualquier gobierno, bueno, utiliza estos medios para dar a conocer la situación. No hay, por lo menos pensando en acciones de comunicación concreta, de espacios de comunicación que tengan espacio gubernamental, no lo tengo presente, por allí algunos de ustedes lo vienen a la memoria, no tengo en este caso que sean espacios gubernamentales, no recuerdo. Pero todo lo que tiene que ver con los congresos, bueno, sí, todo lo que tiene que ver con los espacios, las famosas ferias, la FITUR, bueno, y todos los encuentros, en ese caso sí, pero que hacen ya a una mirada que tiene otras características, son espacios de difusión también y de comunicación. Bien, bueno, acciones, promoción turística, Buenos Aires, promoción turística, marketing de Marca Perú, Centro de Fortalecimiento de Emprendedores, Emprender Turismo, San Luis, bueno, sí, ahora San Luis en eso ha sido activa. De hecho, San Luis, lo hemos comentado, pero en su intención de formar dentro de lo que es la Universidad de La Punta y todo el entorno de la Universidad de La Punta, asociado a esta recreación, como cuando estábamos analizando las primeras unidades, esta recreación de distintos atractivos turísticos de la Argentina, la Casa de Tucumán, la Recoba, el Cabildo, la conformación de un centro de convenciones ahí en la Universidad de La Punta, basado en la estructura de la Recoba. Se le dio la concesión a la cadena NH de hotelería para que lo gestionara. Bueno, allí hay un conjunto de acciones por parte de la provincia de San Luis para
recrear. Ustedes saben por allí que a veces se pierde de vista, pero San Luis, y en el caso puntual la Universidad de La Punta, tiene uno de los dos observatorios a ojo desnudo que hay en América. En América Latina, estoy pensando si en América o en América Latina, uno de los dos más importantes observatorios, los mayores observatorios a ojo desnudo. Hay otro observatorio a ojo desnudo generado por la misma persona, un científico, no recuerdo el nombre, en el municipio de 25 de Mayo. Observatorio, para aquellos que no tengan presente el concepto, la idea del observatorio a ojo desnudo está asociada a la recreación de todo el instrumental que se usaba en la época de Ptolomeo, o sea, en la antigüedad, para observar el cielo, con la particularidad que ese instrumental, la observación del cielo no se hacía estrictamente de noche, sino que se hacía de día. Entonces, con distintos, todos los elementos que fueron desarrollados en la antigüedad para poder analizar, estudiar el cielo. La particularidad de esto es que en el municipio, en la Universidad de La Punta se recrea todas las distintas, los distintos espacios del cielo, las constelaciones que pueden observarse desde ese lugar se han recreado de alguna manera en un recorrido que tiene la universidad, con distintas paradas, distintos puntos de observación. Bueno, en esta propuesta, recuerdo porque en algún momento me convocaron para ver si se podía hacer algo con eso. Esta propuesta originalmente se le había hecho a la provincia de Buenos Aires por parte del científico, del astrónomo que estaba interesado en llevarla adelante. La provincia de Buenos Aires no estuvo interesada por solventar esto, y este astrónomo fue a la provincia de San Luis y allí, bueno, le prestaron atención y desarrollaron todo esto que les comento. Luego ese astrónomo logró desarrollar algo en menor escala, como les decía, en 25 de Mayo, al lado de la laguna, y entonces ahí tenían en su momento paseos en bote o en pequeños barquitos para recrear lo que era el estudio del cielo, navegando. Bueno, un conjunto de propuestas por demás interesantes asociadas a esto que es una digresión, pero para ver las distintas posibilidades que tiene el turismo, porque de hecho no hay observatorios de estas características en general. Eso es un desarrollo más que interesante. El año pasado, justamente con motivo de que estábamos en pleno proceso de encierro por el COVID, aparecieron el conjunto de propuestas que tenía la Cámara de Turismo, que le acercó en ese momento al gobierno para que ya estaban visualizando los efectos que iba a traer sobre la actividad, efectos que obviamente se produjeron. Asistencias compensatorias de ingreso de los trabajadores, fíjense el conjunto de propuestas, ¿sí?
eliminación del pago del básico de los servicios públicos contratados, diferimiento de pago de los servicios públicos variables hasta fin de 2020, diferir la obligatoriedad de la devolución de compras realizadas a las agencias de viajes y prestadores de 180 a 360 días, conforme la capacidad de reintegro del prestador, créditos a tasa cero, equivalentes a los últimos 6 meses. A ver, de vuelta, como les digo, la propuesta está genial. Créditos a tasa cero, está perfecto. Pero eso claramente es una decisión que solo puede tomar el Ejecutivo, que de hecho no la puede tomar el Ministerio de Turismo y Deportes, solo la puede tomar el Ejecutivo, y ni siquiera porque, en definitiva, como es una cuestión de tasa de interés, como es una cuestión de crédito, es el sistema bancario, y para que eso tenga asidero, la decisión la tiene que tomar el Banco Central. Por una sencilla razón, porque ningún banco privado va a prestar dinero a tasa cero. O sea, el préstamo, en definitiva, se hace con cargo a los fondos que aporta, los fondos que aporta el gobierno para que se pueda subsidiar la tasa. Entonces, esta definición, si bien está perfecta, pero de nuevo está perfecta en el sentido de, sí, se necesitan esos fondos, pero todo el accionar para lograrlos requiere de varias instancias gubernamentales, ¿sí? Un año de gracia, pagadero en 12 cuotas iguales, está perfecto, no es que esté mal como idea, ¿sí? En definitiva, fíjense ustedes que cuando nos planteamos el conjunto de instrumentos, vemos qué grado, o sea, cuál es el carácter de los mismos, si tienen algún grado de obligatoriedad, de vinculación. Los instrumentos organizativos en todos los casos, son vinculantes porque definen la forma en que la administración de la actividad turística se va a llevar adelante, buscan la autoorganización, buscan darle forma al sector. Los planes generales tienen un carácter de programación en el tiempo, buscan generalmente generar actividad a partir de la identificación de los objetivos y la secuencia de actividades para llevarlos adelante. Los programas son, por lo general, voluntarios porque obviamente no tienen carácter obligatorio. Si es un programa vinculado a el desarrollo de un producto turístico, el programa vinculado a la generación de las normas de calidad o las prestaciones vinculadas a la accesibilidad, si son programas. Entonces, buscan algo concreto en términos de la política que se lleva adelante. Las normas, por definición, son vinculantes porque establecen un requisito a cumplir por parte de los que están bajo ese criterio de organización, ordenamiento, regulación. O sea, es el marco, en definitiva es el marco jurídico. Los instrumentos financieros, bueno, cada uno está en su capacidad de tomarlo o no. Recuerden, ahora hago memoria, los créditos que se generaron, que en definitiva tenían un tiempo, pero que luego
digamos, habiendo tomado esos créditos, había que hacer una devolución y los intereses que no se estaban pagando, en rigor, si mal no recuerdo, se tendrían que pagar más adelante. Ahora estoy tratando de hacer memoria al respecto, con cuestiones vinculadas al fomento. Toda la idea de mejora del conocimiento, bueno, es un concepto totalmente voluntario para difusión de las actividades y de todo lo que se ha generado dentro del ámbito del turismo, y la comunicación para la difusión de los valores. ¿Sí? El otro gran tema que había detrás de este concepto de la organización y del desarrollo de instrumentos estaba asociado al diseño institucional. Es como decir, bueno, ¿cómo voy a llevar adelante este conjunto de actividades que me planteo? ¿Desde dónde? Entonces ahí aparece el grado de presencia que va a tener el Estado en estas actividades. Entonces aparece una instrumentación de tipo activa o pasiva. La idea de activa, lógicamente, es donde el Estado tiene una presencia concreta, deliberada, y busca beneficiar, busca acciones en el sentido de que está implementando. Entonces, en base a falencias que se identifican, concretas. Entonces puede haber un planeamiento evolutivo o un planeamiento gestor. Evolutivo es cuando la actividad del sector, digamos, los gestores van trabajando en base a que no hay interés por parte del sector privado para desarrollar, entonces es el sector público en que va dando los pasos para como mostrarle a los privados por dónde quiere ir. Es como si yo estoy viendo desde el ámbito público qué es lo que falta. Por ejemplo, como esto me pasó en un municipio, la necesidad por parte de la Secretaría de Turismo de un desarrollo turístico que permitiera un gasto promedio más alto, es decir, elevar el nivel de gasto acorde a elevar el perfil de los turistas. Entonces, allí había una cuestión donde el sector, digamos, las autoridades estaban buscando cómo trabajar adelantándose para generar impulso por parte de los privados que no estaban encontrando o no estaban, digamos, interesados en principio en sumarse a este tipo de iniciativas porque digamos, el nivel medio de los actores privados era con un perfil de profesionales que habían dejado ya la actividad concreta, profesionales de otros ámbitos, y que encontraban en el turismo, en la gestión de propiedades, en las cabañas y demás, una forma de retiro que le era agradable. Entonces, los intereses de los actores privados no iban en el mismo sentido que los intereses que tenía el sector público para el desarrollo del destino. Entonces allí
El planeamiento evolutivo, por el contrario, cuando tenemos planeamiento gestor, lo que hace el Estado es decir, bueno, el actor de política es establecer los objetivos y, bueno, le da la estructura y le da la forma para que se desarrolle la actividad, pero establece el marco, ¿sí? Para que en ese marco se mueva. Son dos miradas. Uno es una presencia acompañando y adelantándose, en términos evolutivos, adelantándose a las necesidades en función de un objetivo de largo plazo, planeamiento evolutivo, o la otra es, bueno, doy el marco, genero las estructuras y que se desarrolle, gestiono lo que en definitiva hay. Por el otro lado, la acción pasiva, bueno, no, allí el Estado sigue, acompaña, no genera ningún tipo, son situaciones donde el Estado no identifica la importancia del turismo y solo va a demanda, en el sentido de, bueno, si los privados requieren, acompaño. ¿Sí? Esto es muy común, sobre todo en todos aquellos espacios, municipios, territorios donde tal vez la actividad principal está alejada del turismo, generalmente agrícola o ganadera, y entonces el, el gobierno municipal, digamos, no opera sobre cuestiones vinculadas al turismo. De hecho, muchas veces hasta es reacio. Conocido, he trabajado por allí con distintos municipios donde aparece el turismo como algo de una novedad y hay que ver qué se hace a partir de eso, bueno, qué tipo de decisiones habría que tomar para construir o desarrollar un municipio turístico, si esto tiene sentido o no. Es decir, son un conjunto de preguntas que muchas veces les va a ocurrir a ustedes en su labor profesional que aparezcan, porque hay gran cantidad de destinos que en definitiva pueden tener, llamamos destinos simplemente para usar un nombre, un concepto afín a turismo, pero que no lo son, no son destinos, pero que en algún momento alguien visualiza que se puede hacer una cancha de golf y entonces pensar en los circuitos, y otro dice, no, pero ¿por qué no tenemos un centro de convenciones para generar llegadas internacionales? Todo esto puede parecer alocado, pero lamentablemente son cuestiones muy ciertas. Normalmente suelen aparecer en distintos destinos, distintos municipios en la Argentina. En definitiva, aquí importa entender, bueno, que para quién hacemos todo esto, es decir, a quién le llegamos con las cuestiones de los instrumentos, trabajamos sobre el ámbito público, trabajamos con las empresas. Eh, Obviamente, allí viene todo el problema de quién trabaja con las empresas. Bueno, desde ya que trabaja desde el sector público, se trabaja con las empresas, a veces se trabaja, a veces las empresas están totalmente alejadas. Me ha pasado con varias tesis que al trabajar estas cuestiones hay un divorcio total entre la concepción de las empresas, del sector y el pensamiento de los hacedores de política del municipio. Entonces allí no hay acuerdos posibles, hay enfrentamientos.
consumidores, recordemos de vuelta la presencia tanto del turista, pero del residente, porque no podemos dejar de lado pensar que todo este conjunto de decisiones que se tomen están utilizando recursos públicos y en definitiva es un accionar que impacta en el que está, en el residente y en el que llega. O sea, pensadas para el residente, pensadas para el que llegan. Bueno, allí vienen todas las discusiones. O sea, ¿para quién estoy pensando turismo? ¿Para quién estoy pensando el uso de estos instrumentos? Yo te diría, bueno, para el logro de los objetivos. Perfecto. Objetivos que tendrán que ver con el desarrollo del turismo. Perfecto. Y con su impacto en la sociedad. Bueno, ahí está el tema. El impacto en la sociedad es lo que hay que revisar. ¿En qué medida participa el sector? A ver, el tercer sector, como las organizaciones, yo siempre me gusta usar una definición que hace mucho tiempo la planteó Palom Izquierdo, un español muy, muy inteligente, muy fino para los planteos, que él hablaba de, en lugar de las famosas organizaciones no gubernamentales, porque eso es un error, definir algo por la negativa es un error por completo, si bien fue el concepto que se difundió a partir de Naciones Unidas y a partir del hecho de que a las reuniones de Naciones Unidas confluían participantes que no tenían que ver con los gobiernos y no supieron cómo llamarlos y entonces utilizaron ese concepto de no gubernamental. Pero Pablo Izquierdo decía organizaciones al servicio del desarrollo humano o organizaciones para el desarrollo del talento. Cuestión muy interesante porque es otra manera de ver el tema desde lo positivo. Organizaciones al servicio del desarrollo humano. Esta es una mirada totalmente positiva cuando hablamos del tercer sector, que en definitiva es las organizaciones sociales. Bueno, ¿en qué medida de nuevo las organizaciones sociales participan en la actividad, participan en el turismo? Otra cuestión que suele ocurrir en muchas de las tesis, el bajo grado de participación, o el escaso vínculo. A veces la participación aparece, pero el vínculo que hay entre las organizaciones sociales, organizaciones al servicio del desarrollo humano y los espacios de la política, los espacios del sector público, ¿sí? Y bueno, obviamente toda la sociedad donde se desarrolla la actividad turística, ¿sí? Entonces, estas cuestiones de trabajar sobre el desarrollo, trabajar sobre el vínculo que hay entre lo público y lo privado, es relevante. Reitero, hoy por hoy está de moda hablar del concepto de gobernanza, aparece nombrado, de hecho en algunas tesis, en los últimos tiempos comienzan vuestros compañeros a presentar, a hablar de gobernanza, de la capacidad que tienen los gobiernos de vincularse con los distintos sectores de la economía o distintos sectores de la sociedad. Y ahí, y en qué medida esto, recuerdo haber sido jurado, no he dirigido tesis que tengan que ver con gobernanza, pero sí he sido jurado de algunas de ellas, donde se planteaba la falta de gobernanza, la falta de vínculos entre el sector público y el sector privado para llevar adelante la actividad. Entonces aparecen dentro del sector público los distintos
niveles de la administración, cuál es el grado de dependencia que existen entre ellos, cómo se financian del sector público. El sector público, entendido como los espacios de la educación, las distintas actividades donde hay una relación asociada al cumplimiento de normas, a la actividad una actividad que en definitiva pretende lograr un bien público. Entonces, si busco un bien, logro y el trabajo sobre un bien público, a esta altura ya sabemos que eso tiene varias complicaciones. Primero, porque la esencia del bien público es no poder definirlo en términos de cuánto. Este es un problema porque es muy complejo establecer precio sobre el bien público. Entonces, todo el accionar del bien público involucra el uso de recursos, el uso de un conjunto de instituciones que todos podemos utilizar al mismo tiempo, sin que se pierda el goce por el uso de la misma. Entonces ahí tengo otra cuestión, ¿sí? Por el lado del sector privado, ¿qué tengo? Bueno, tengo las empresas de todo tipo, el vínculo con los distintos actores de la sociedad civil, sindicatos, asociaciones, cada una con sus intereses. De vuelta, ¿cómo se relacionan? Ustedes piensen si quieren, utilicen el concepto de la cadena de valor de Porter y vean la situación dentro del turismo entre los prestadores de turismo y el consumidor, no, llamen como quieran, el consumidor, entre el prestador y el consumidor. Es muy probable, surge muchas veces, que no hay una relación estrictamente, en muchos casos, directa. Entonces, para poder llegar al consumidor, necesito pasar por un intermediario. Probablemente asociaciones, sindicatos. Entonces, hay un conjunto de interlocutores que son los que permiten el acceso al consumidor. Bueno, allí también tengo un conjunto de ideas y cómo interrelacionarlo. Entonces, ahí tengo, por un lado, el sector público, por el otro lado, el sector privado, y por ende, hay un conjunto de situaciones que se pueden visualizar a partir de estos y los posibles escenarios, donde aparece la idea de cuáles son los objetivos de cada uno, sector público, sector privado, cuáles son las competencias que tiene cada uno. Y ahí, de vuelta, marco que este tema, en particular los escenarios, no es habitualmente tratado, no recuerdo, hay poco análisis en las tesis. Es decir, el trabajo de escenarios no es algo que surja habitualmente. Entonces, ahí tenemos distintas situaciones, la posibilidad de antagonismo, donde hay un claro enfrentamiento por la búsqueda de objetivos propios, tanto del sector público como del privado. Y entonces, cada uno ve en el otro
alguien que le impide cumplir con sus objetivos. Entonces, esta situación es muy común en algunos de los municipios con los que he tratado, donde muchas veces el sector privado encontraba que el interés del sector público iba por otro lado diferente al que tenían, y por ende no había posibilidades, bueno, no había posibilidades de llegar a acuerdos en decisiones de política, porque en cada cosa estaban enfrentados desde lo económico, desde lo social, es decir, había enfrentamiento. Por lógica, cuando hay objetivos conjuntos y hay competencias conjuntas, estamos en presencia de una acción, de un escenario de cooperación. Estoy tratando de pensar porque hasta donde recuerdo, bueno, sí, podría pensar en Cava como un escenario de cooperación, pero tratando de hacer memoria de distintos municipios de la Argentina, sí, de los que he tenido vínculo, demás, cuesta bastante encontrar situaciones donde se vea nítidamente la cooperación, no el interés de cooperar, sino el hecho de, asumir conjuntamente los objetivos. No digo que no existan, digo que no tengo presente en este momento municipios o destinos turísticos donde se encuentre una acción uno a uno desde el punto de vista público y privado. Cuando están en presencia de los objetivos propios y con competencias conjuntas, tenemos la coordinación. Cada uno tiene sus objetivos, los lleva adelante, pero la acción va enlazándose. Entonces hay estrategias, acciones diferentes, pero que en definitiva buscan que cada sector público, sector privado, pueda llevar adelante el objetivo que tenga. Tal vez estas son las situaciones más asociadas a los esquemas de competencia que vamos a volver a ver en la unidad 8, pero que son propios de sistemas donde se busca ampliar, se busca alcanzar mejores resultados, cooperar para competir. Entonces, se coopera, coordina, cooperar en algunas cuestiones para competir. Entonces, la coordinación viene por ese lado. Por último, la idea de los objetivos conjuntos, pero cada uno con competencias propias, la mera coexistencia, el mero hecho de la competencia para llevar adelante cada uno su mejor resultado. Allí, municipios donde se observa dirigencia local que, busca potenciar la actividad turística y que encuentra del otro lado funcionarios que tienen intereses más bien políticos, muchas veces, o sea, intereses de permanencia o no, pero que en definitiva no colisionan con los objetivos que tiene la dirigencia, digamos, que tienen los dirigentes sociales, los dirigentes del ámbito privado, y se permite que la acción. Recuerdo, sí, un municipio en particular donde
había esta situación de no agresión, digamos, pero una coexistencia para que cada uno llevara adelante sus intereses. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, ¿dónde en destinos que ustedes tengan presentes o en sus lugares de origen, o sea, cómo ven esta situación? O sea, ¿cómo encuadran los posibles escenarios de cualquiera de los destinos que ustedes han trabajado, conocen o están pensando a futuro para desarrollar alguna actividad? Los escucho, ¿qué idea tienen? No sé, Brenda, ¿quién más anda? Emilia, cualquiera de ustedes, Matías, está por allí, Florencia, si quieres, Juana, ¿qué reflexión les sugiere a ustedes esta idea de la identificación de escenarios asociados a cuestiones que, digamos, sus lugares de origen o cuestiones con las que tengan familiaridad? Romina, está por ahí. Candela, María, Evangelina, Federico, ¿qué les parece? Están todos haciendo silencio de radio. Se cortó el audio. Florencia, no sé. Julieta por allí. Sofía, Dolores. No, en realidad no estoy preguntando de una en particular, sino estoy preguntando, o sea, ¿qué les sugiere a ustedes estos escenarios en función de lo que ustedes conocen o los vínculos, ya sea con el municipio en el que son originarios? En tu caso, bueno, estás en La Plata, pero, por ejemplo, digamos, ¿cuál es la apreciación que tienen de cualquiera de los ámbitos sobre los de turismo que ustedes conocen? Esa es la idea para vincularla a esto desde el punto de vista de la interpretación que hacen de lo que ustedes saben del municipio del que son originarios o de alguno con el que hayan investigado por alguna razón. Ese es el planteo. No, por ahí, a mí lo que me parece es que es muy difícil de encasillarlo en un escenario. Digo, siempre hay puntos donde se da más la cooperación y puntos donde se da el antagonismo. No necesariamente siempre se está de acuerdo. Digo, no sé, por ejemplo, nosotros acá por ahí se está de acuerdo en plantear un turismo desde un enfoque de valorización de la naturaleza y de utilizar la reserva natural y de que sea un turismo amigable, pero por el otro lado no se está de acuerdo o no se tienen puntos en común respecto de, no sé, las habilitaciones o la reglamentación que deberían cumplir los hospedajes. Entonces, en ese punto, o sea, hay un enfrentamiento o hay un antagonismo entre lo que opina el privado y el público, y sin embargo, ese mismo privado y ese mismo público en otros ámbitos operan coordinadamente e incluso a veces en cooperación. Me parece que son escenarios que en la realidad no se dan tan estancos como se estudian en la teoría, y que hay puntos donde se puede reconocer una relación y puntos en los que se puede reconocer otra dentro del mismo territorio y hablando de los mismos actores. Bueno, buen punto. En realidad, como todo, estas son matrices que sirven para caracterizar. Esa es la idea. Particularmente me ha tocado conocer justamente municipios que tenían estas características, por eso más o menos, pero desde ya que
la vida no son blancos y negros, sino que es un conjunto de grises, en definitiva. Pero bien, sí, 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 sí. bueno, por ahí acá, al ser una comunidad chica, pasa mucho, digamos, que se repite, como que nosotros decimos las figuritas se repiten, y también este tipo de temas está bueno en cuanto a poder, digamos, evaluar en qué puntos estamos situados en veredas distintas y en qué puntos estamos situados en la misma vereda. Acá ayudó mucho decir, bueno, mira, en esto no estamos de acuerdo, pero en esto sí. Entonces, sigamos por esto y sabemos que estamos en desacuerdo respecto de esto otro. Eso también ayuda como tratar de estancar en ese sentido en qué partes estamos en una idea de antagonismo o de coexistencia. Es como que nosotros mismos vamos encasillando de alguna manera los temas en ese tipo de escenarios para poder actuar de alguna manera armónica, digamos. Claro, Eso también pasa. buen punto. ¿Algún otro que quiera hacer algún comentario sobre lo que, tanto lo que dice Sabrina, o no sé, Florencia, Eugenia, Romy, si tenés algo para comentar, aportar, Matías, Juana? Sí, Sí, ¿qué tal? ¿cómo va? Por ejemplo, los municipios que están con toque de queda, La Plata, Tandil, hoy por hoy hay un objetivo contrapuesto, porque el empresario quiere vender su noche de hotel, el turista quiere ir a disfrutar la noche, pero cada municipio te impone una restricción. Entonces yo, por ejemplo, estaba evaluando irme un fin de semana a Tandil, y ¿para qué voy a ir si no puedo disfrutar de la noche? Entonces, bueno, hay objetivos contrapuestos, sería un antagonismo ahí. Sí, sí, no, está bien, hay una situación antagónica, de hecho todo esto genera un enfrentamiento por el logro de objetivos. Ese es un hecho puntual, relevante. La pregunta es, por allí habría, para entenderlo, es cuál ha sido el comportamiento a lo largo del tiempo. Es decir, para entender esa situación, si es un hecho puntual, obviamente con todas sus características, o es un comportamiento habitual, para poder después observarlo. Es decir, desde el punto de vista puntual, es innegable que es una situación donde los intereses están contrapuestos. Eventualmente, el representante de la comunidad, porque en definitiva, el representante de la comunidad interpreta los intereses de la comunidad. Entonces uno puede decir, no, sí, no, está bien, pero en definitiva el accionar es la interpretación de los intereses de la comunidad. Entonces, la pregunta de nuevo sería, bueno, esos intereses de la comunidad, ¿están teniendo en cuenta todos los intereses de la comunidad? Y ahí aparece tu apreciación clave, donde, bueno, no, hay una parte de la comunidad que es el ámbito empresario que no, y otra parte de la comunidad que es el ámbito de la sociedad que puede estar de acuerdo. Que uno dice, sí, Sí. no. Digo, Bueno, otro caso puntual es que sacaron el feriado puente del 24 de mayo, por ejemplo. sí, sí. Y fíjate lo que han generado, ¿no? Con eso. Eso va a traer un lindo problemita. Desde el punto de vista económico trae un problema, desde el punto de vista legal trae un conjunto de Muchísimo. problemas. Y bueno, se hacen todo así sin pensar, sin planificar, y vos te pensás que le preguntaron al sector privado qué opinaban de levantar ese feriado, preguntaron a la comunidad, no. No, eso está claro que es una decisión a nivel, en definitiva es una decisión a nivel nacional, donde muestra por eso yo marcaba hoy cuál ha sido el grado de receptividad de las propuestas de la CAT, para ponernos en el mismo plano, ¿no? Es decir, la CAT desde el lado privado a nivel nacional y del otro lado, en definitiva, el Ministerio de Turismo y Deportes del ámbito público. Entonces allí, bueno,
está claro que hay una situación antagónica. El logro, cada uno tiene sus objetivos y Sí. Sí, te escucho. Sí, hoy por hoy un escenario de cooperación no estaría viendo para nada. No. Por lo pronto, a nivel nacional no se observa, por lo pronto, no sé, algún otro de los que está presente que tenga una apreciación. No se observa, pero no se observa porque si bien hay medidas que pueden haber sido a favor, como el previaje, después hay que ver cómo es la implementación, en definitiva, el impacto que eso tuvo en términos de recuperación o no de la actividad, porque allí es en definitiva donde se observa si el escenario es, o digamos, hay una declaración de principios desde lo voluntario, desde la voluntad de frente a la situación concreta, que es el resultado de la medida. Entonces ahí es donde vemos si hay cooperación o hay coordinación o no hay nada de eso. ¿No? Este es un tema. No sé el resto que está pensando. Bueno, sí, comentame, Romina. Sí. No, entiendo lo que querés decir, sí. ¿Algún otro que Florencia, Lara, no sé, están por ahí? Juana, están todos. Profe, yo quiero preguntar algo, pero no sé si tiene que ver específicamente con eso, Dale. porque yo soy de Salta y acá siempre hubo como un problema entre Salta y Jujuy, porque lo que pasa es que si toda la gente viene y hace tours desde Salta y pasa un día en Jujuy y se vuelven, entonces nunca hay pernoctaciones en Jujuy, pero no sé si eso es un problema de falta de políticas por parte del Estado o es un problema de los privados que no se ponen de acuerdo. Buen punto. Mira, por otro, digamos, yo soy profesor en otra universidad que tiene cursos para todo el país y tengo muchos alumnos de Jujuy, Salta normalmente, y siempre surge este problema de la falta de coordinación, pero allí tenés dos situaciones: la falta de coordinación entre las provincias, esto es entre los dos ámbitos vinculados a la actividad turística, y también después eso cómo se traduce en la coordinación o no del ámbito privado. Pero allí aparecen de vuelta dos situaciones. Voy a coordinar con vos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué gano yo coordinando o qué pierdo yo coordinando? Esa sería una pregunta que te invito a hacerla, porque hasta es una pregunta de investigación muy interesante para una tesis, si querés, porque plantearía el ámbito, es decir, ¿qué es lo relevante? ¿Las autoridades que se pongan o no de acuerdo o que los privados se pongan o no de acuerdo? Yo te diría, son dos cosas diferentes. Entonces, es muy probable que las autoridades no establezcan un acuerdo, por allí ni siquiera se plantea, no establezcan un acuerdo, y por ende no hay un interés, no hay un interés asociado a alguna zanahoria, vamos a ponerlo así, que nos llevara a generar acuerdos. ¿Por qué? Pensémoslo al revés. Si existiera algo que animara, que generara beneficios, cualquier acuerdo entre privados ya estaría hecho. O sea, cualquier órgano ya estaría. No estaríamos ni siquiera preguntándonos. Entonces, si la pregunta es ¿por qué no? O sea, ¿qué te parece a vos? O sea, que sos de la zona. Ya digo, muchísimos alumnos míos siempre me plantean esto, es decir, las dificultades que hay entre Salta, Jujuy, el acceso, el vínculo, siempre aparece, todos los años. Pero, ¿qué te sugiere, Julieta? No sé qué te sugiere a vos esto.
Sí, yo creo que es eso, o sea, son varias razones aparte de esa, porque la mayoría de la gente viene desde el sur, porque estamos muy al norte, entonces nadie viene desde Jujuy Ujú. directamente. Todos tienen que pasar sí o sí por Salta, entonces si Claro. en Salta te dicen, bueno, tenés este tour a Jujuy y vas a ver casi todo lo de Jujuy, ¿para qué vas a ir a pernoctar a Jujuy? Ujú. Eh, y otro tema es que lamentablemente Jujuy no tiene algo para mí, que te haga quedar más de un día o dos, porque hay varios pueblitos, entonces como que vos vas viendo y nada te hace pernoctar, digamos. Ajá. Bueno, ahí observa, muy buena la apreciación tuya. Si ahí estás marcando la necesidad de alguna planificación desde el punto de vista del ámbito público que permita visibilizar este conjunto de pueblitos, como indicás, que tal vez por sí mismos no tienen la fuerza o la capacidad para presentarse de una manera organizada. Entonces, allí generalmente ahí se necesita la mirada de la planificación evolutiva, como planteábamos, marcábamos recién, donde sería el accionar del Estado que está viendo un poquito más allá para abrir la puerta, marcar algún camino para que se vayan uniendo el conjunto de estos destinos o proto-destinos que, y hacer una presentación conjunta. Y entonces ahí aparecería la idea de una coordinación, por lo menos, para establecer. Esto es una apreciación, pero que queda claro en tus palabras que solos no podrían, no, les cuesta mucho hacer algo, es decir, vamos a decirlo de esta manera, solo les cuesta mucho hacer algo. Entonces, necesito alguna instancia donde los pueda agrupar. Allí es, más que nada, tanto el turismo entendido por los actores de la comunidad, entonces ahí tenés todo el desarrollo, como veían en la unidad 4, los modelos endógenos, es decir, cómo generar un accionar desde la comunidad que pueda trascender y entonces transformarse en una actividad turística que le dé visibilidad. Pero de vuelta, ¿cómo logro visibilidad con escasos recursos? Allí voy a necesitar recurrir a la provincia para gestionar acciones que me permitan pasar la frontera, o sea, que me permitan presentarme en Salta o en cualquier otro lugar que, que me muestre como un lugar alternativo. O sea, es una sugerencia, ¿no? Pero estaría muy bueno si podés desarrollar algo a futuro sobre estos temas, porque normalmente no están del todo desarrollados, siempre hay algo, ¿no? No sé cómo lo ves, Julieta. Sí, 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 tal cual. Es algo que siempre pensé, e incluso tal vez sea tema de tesis, o sea, mi tema de tesis, pero sí, lo pienso, o sea, desde como estudiante de turismo y como residente, porque lo veo y lo vivo, o sea, ya ¿No? conozco bien esa zona como para analizarla así. Sí, excelente, muy buen planteo, muy interesante. Ya digo, es desde hace años que lo leo porque ya digo, mis alumnos de la zona siempre, de alguna manera u otra, siempre está surgiendo. ¿Algún otro que quiera hacer algún aporte? Florencia, no sé, Valeria, Federico, varones están en minoría, ¿no? Bien. Bueno, bueno, si no hay ninguno que quiera darnos su apreciación sobre cómo ven las distintas situaciones en sus lugares de origen, porque ya digo, siempre es interesante planteárselo. Estoy pensando que
por hoy podríamos darle cierre a la clase. Les recuerdo que la semana que viene vamos a trabajar sobre la unidad 7 ya. Vamos a comenzar a ver las herramientas. Seguramente veré temas de fiscalidad y luego impactos económicos. Entonces, lo primero seguro vamos a trabajar sobre cuestiones de fiscalidad. Y antes es probable que les haga llegar algún formulario para comentarios y algún relevamiento para poder trabajarlo en clase. Así que, como siempre, les agradezco muchísimo el tiempo que me brindan y quedo a disposición para toda consulta. Sin más, los despido por hoy y nos estaríamos viendo la próxima semana en este espacio. Cualquier duda, como siempre, a disposición de ustedes. Candela, que la pasen lindo. Bueno, Sabrina, Romina, las veo allí, Julieta, pásenla bárbaro. ¿Sí? Y por hoy, como les decía, Julieta, buen fin de, bueno, y gracias. Saludos. Sí, gracias por todo, nos vemos. Nos vemos.